Los vientos soplaban con furia en las costas de Mayotte aquella noche. La humedad del aire se mezclaba con un silencio inusual que parecía envolver cada rincón. Cerca de un viejo muelle destartalado, circulaban historias sobre sucesos macabros que pocos se atrevían a mencionar siquiera en voz baja. Se hablaba de un demonio antiguo, al que llamaban Saitán, que habitaba en la penumbra y se alimentaba de la desesperación. Nadie conocía su origen exacto ni el motivo preciso de su presencia en la isla, pero todos sentían que había algo oscuro y primigenio acechando. Era común ver a pescadores santiguarse justo antes de zarpar, temerosos de encontrarse con aquella entidad sedienta de sufrimiento. Una noche, 3 jóvenes decidieron explorar la costa al pie de un acantilado, donde se rumoreaba que se alzaban las ruinas de un templo perdido. Según viejos relatos, en ese lugar se erigía un altar prohibido dedicado a espíritus malignos. Muchos lugareños preferían ignorar las historias, pues el simple hecho de hablar sobre Saitán parecía atraer su presencia. Sin embargo, la curiosidad de estos muchachos superó cualquier prudencia. Uno de ellos había perdido recientemente a un familiar y sentía un profundo dolor, otro atravesaba un episodio de fracaso que lo sumía en un desaliento constante, y el último, con un historial de malas decisiones, cargaba una culpa insoportable. Seducidos por la idea de hallar respuestas, se internaron en el lugar más tenebroso de la isla, sin prever que aquello los marcaría para siempre. En la penumbra, solo se escuchaban sus pasos cautelosos y el crujir de ramas secas aplastadas bajo sus pies. El aroma a sal y musgo antiguo impregnaba el ambiente, dándole un matiz denso y casi irrespirable. Una niebla espesa se extendía a lo largo de los caminos, dificultando la visión, como si el entorno mismo tratara de disuadirlos de continuar. En lo alto, la luna se escondía tras nubes oscuras, negándoles incluso el consuelo de su pálida luz. Mientras avanzaban, cada grieta en las rocas y cada sombra moviéndose contra la pared parecía tomar forma de algo viviente, siluetas que se agitaban en el rabillo del ojo. Susurros apenas perceptibles que aceleraban el pulso y hacían brotar un sudor helado en la frente. 2 de ellos intentaban disimular el terror con risas nerviosas, pero el aura pesada que sentían acrecentaba una sensación de incertidumbre que se volvía casi insoportable. Uno comentó que la gente más vieja en el poblado contaba haber visto luces rojas danzar en esa zona. El otro habló de llantos que emergían del mar, un canto lastimero que invitaba a la locura. El tercero guardaba silencio mientras sus pensamientos eran un torbellino de dudas y recuerdos oscuros. Su interior se llenaba de imágenes que lo torturaban, haciéndolo sentir vulnerable, como si algo murmurara en su mente y se alimentara de su tristeza sin que él pudiera detenerlo. Cuando por fin divisaron las ruinas del supuesto templo, experimentaron un escalofrío colectivo. A simple vista, se distinguía aquella estructura corroída por la sal, erosionada por el paso de los siglos, y coronada por enredaderas que parecían reptar sobre los muros como serpientes hambrientas. El viento aumentó su intensidad, gimiendo como si emergiera del interior de la construcción. Cada paso que daban hacia las columnas rotas despertaba una sensación de estar siendo observados. Brazaletes oxidados y restos de esculturas sin cabeza emergían entre los escombros. El suelo era irregular y parecía latir bajo sus pies, como si algo enorme y antiguo aguardara en las profundidades. Se acercaron con cautela al área central, donde se divisaban altos pilares rodeando un círculo de rocas talladas con extraños símbolos. En cada piedra se veían inscripciones ilegibles, dispuestas de un modo que parecía formar un sello. De pronto, uno de ellos retiró el polvo que cubría lo que parecía una inscripción más elaborada. Reconoció algunas palabras que, según había escuchado en leyendas locales, evocaban a un ser cruel y despiadado, un ente que se alimentaba del dolor humano. Sintió un frío que le recorrió la columna vertebral cuando un tenue siseo pareció brotar de la nada. De forma casi inmediata, el cielo pareció oscurecerse aún más, y las ramas secas que colgaban de los árboles se mecieron con ferocidad. De pronto, un rumor surgió desde el interior de la tierra. Un sonido grave y pulsante que retumbaba, semejante al latido de un corazón. Los 3 se miraron,
conscientes de que habían desatado algo. No sabían cómo, pero era evidente que su presencia en aquel lugar y sus propias angustias habían llamado la atención de Saitán. Las antiguas historias hablaban de un demonio que aparecía en medio de la noche para devorar la esperanza de quienes se encontraban en su camino. Sus víctimas no solo sufrían físicamente, perdían la razón, presas de sus peores temores, hasta quedar en un estado de rendición total. Y cuando ya no quedaba ni un resquicio de luz en sus almas, Saitán se manifestaba de la forma más aterradora imaginable. El más angustiado de los jóvenes, aquel que atravesaba un momento de duelo, sintió un temblor en las piernas. Sintió que algo peso invisible le oprimía el pecho y que su tristeza, en lugar de menguar, se expandía como un abismo. Tuvo la lúcida sensación de que no estaba solo en sus pensamientos, percibió como si alguien, o algo, hurgara en su cabeza y sacara a relucir sus penas para convertirlas en un tormento infinito. Sus amigos, al ver su expresión desencajada, le preguntaron si se encontraba bien, pero sus voces sonaron distantes, como si hablaran detrás de un velo. Era como si el demonio se apropiara de sus mayores desgracias y las hiciera palpitar con una fuerza sobrenatural. Un trueno retumbó en el cielo, y, a la distancia, se escuchó un lamento agudo, inhumano, que erizó la piel de los tres. Conforme avanzaron entre los restos de columnas, notaron formas oscuras moviéndose veloces por los rincones. Parecían sombras con intenciones siniestras, seres medio corpóreos que se deslizaban sobre los muros derruidos. El viento traía susurros cargados de malignidad, como si incontables voces adversas le susurraran que no había escapatoria. En ese momento, uno de ellos tropezó con lo que parecía un camino subterráneo oculto tras un bloque de piedra. Aterrados pero al mismo tiempo impulsados por una curiosidad temeraria, se adentraron en esas profundidades. El corredor era estrecho y olía a moho. El techo parecía comprimirse sobre ellos, obligándolos a inclinarse para avanzar. Mientras descendían, la oscuridad se hacía tan densa que ni siquiera la tenue luz de sus linternas parecía suficiente. Sin embargo, continuaron, impulsados por una mezcla de terror y necesidad de saber qué se ocultaba allí. Las paredes, cubiertas de extrañas huellas rojas, parecían latir con un murmullo primigenio. Cada respiración rebotaba en el pasadizo y se convertía en un eco que resonaba interminablemente, adoptando matices espectrales. Entre las rocas, podían distinguirse grietas por las que se filtraba un polvo parecido a cenizas, y en el ambiente reinaba un calor sofocante, impropio de aquella noche costera. En cierto punto, desembocaron en una cámara más amplia iluminada por un brillo rojizo que emanaba de la nada. Fue allí donde vieron una silueta alta, encorvada, cuyos rasgos eran apenas discernibles. Un par de cuernos negros se alzaban desde su cabeza, y su mirada, incandescente, estaba clavada en ellos. No era una mirada animal ni humana, sino algo más profundo, un abismo de condenación inexplicable. El corazón de los jóvenes se paralizó, y la sangre pareció congelarse en sus venas. Ese ser no emitía sonido ni se movía de manera convencional, existía como una presencia insoportable que los atravesaba con un terror inimaginable. Comprendieron que aquel ser era Saitán, y que su presencia indicaba que sus esperanzas ya estaban sentenciadas. El que cargaba la culpa de sus malas decisiones comenzó a temblar sin control. Extrañamente, empezó a sentir una oleada de recuerdos que asaltaban su mente, momentos en que traicionó a personas importantes en su vida. Cada imagen lo torturaba, incrementando su desconsuelo. Sin poder resistirse, dio un paso hacia la criatura, como hipnotizado por el abismo ardiente de sus ojos. Casi al mismo tiempo, el aire se llenó de un hedor a azufre y putrefacción, y un gruñido bajo y áspero les perforó los oídos. En medio de ese ambiente asfixiante, el segundo joven se tapó los oídos intentando apagar las voces que retumbaban en su cabeza. Sentía que su fracaso se multiplicaba, que era incapaz de sostener cualquier esperanza. La desesperación colectiva crecía, y Saitán parecía absorberla con placer. El demonio se alimentaba de cada lamento, de cada lágrima invisible, de cada gota de sufrimiento.
Con cada segundo que pasaba, su silueta se hacía más sólida, más tangible, elevándose ante ellos como una manifestación de los horrores más oscuros que habitaban en sus mentes. Susurraba palabras inaudibles que giraban en remolinos de caos, anclando a los jóvenes a un terror sin salida. Las paredes de la cámara temblaron, dejando caer trozos de piedra. El suelo se abrió en grietas que exhalaban un vapor rojizo, y todo empezó a temblar como si el lugar entero fuera a colapsar. El primero en caer al suelo fue quien había perdido a un ser querido. Incapaz de continuar luchando contra la pena que lo dominaba, se quedó inmóvil, con la mirada perdida en un punto inexistente. Una especie de sombra se elevó a su alrededor, cubriéndolo por completo, como un manto maligno que succionaba su último gramo de cordura. Sus amigos quisieron ayudarlo, pero algo impedía acercarse. Corrientes de aire caliente, acompañadas de un remolino de cenizas, erigieron una barrera que lo separaba de él. Desde detrás de aquella pantalla polvorienta, se escuchó un grito desgarrador que se venció en un eco alargado y tenebroso. El segundo joven, el que cargaba con la culpa, trató de jalar al otro para sacarlo de ahí, pero lo único que obtuvo fueron impulsos de miedo incontrolable. Sus nervios se rompieron cuando sintió una garra incorpórea rozar su hombro. El tacto era gélido, tal como si la muerte misma lo hubiese marcado. No logró contener un alarido y se apartó, retrocediendo de manera caótica hasta estrellarse contra una pared. Vio en un relámpago de lucidez el rostro de Saitán inclinado sobre él, con una mueca que se antojaba una sonrisa grotesca. El fuego de aquellos ojos le transfirió un dolor punzante, mezclado con la certeza de que su destino estaba sellado. El tercer joven, que presenciaba cómo sus amigos sucumbían uno tras otro, sintió que la cordura se le escapaba. Comprendió que no habría escapatoria, que la trampa en la que se habían metido excedía cualquier posibilidad de salvación. Intentó correr hacia las escaleras, pero el pasillo que habían utilizado para entrar se había derrumbado, dejando únicamente rocas enormes bloqueando el camino. Un rugido ensordecedor resonó en la cámara, y las luces rojas comenzaron a parpadear, como si fueran el pulso del mismo infierno. Un retumbo final sacudió todo el recinto, y el techo comenzó a desmoronarse. El joven gritó los nombres de sus amigos y dio un paso hacia atrás, buscando algún otro escape. Fue entonces cuando, en un instante aterrador, sintió que una garra invisible le envolvía el pecho y le impedía respirar. La mirada de Saitán se fijó en su temor, bebiendo de la desesperanza que afloraba en sus ojos, y el demonio pareció crecer aún más. Su forma adquirió contornos definidos, como si cada pensamiento negativo lo robusteciera, cada duda lo volviera más fuerte. En su interior, retumbaban las voces de los tres, mezcladas en un coro de agonía que el demonio disfrutaba al máximo. Ninguno de ellos podía escapar, y en aquel momento supieron que su historia ya estaba condenada. Los muros del templo, convertidos en poco más que un montón de ruinas vivientes, se cernieron sobre sus cabezas. El último sonido que se escuchó fue una mezcla de rocas que caían, gritos ahogados y un rugido sobrehumano que estremeció las profundidades de la tierra. No hubo amanecer de esperanza para ellos. Ninguna lección, ninguna moraleja. Solo un vacío desconsolador que se apoderó de aquellos pasillos clandestinos, sellando el destino de quienes osaron irrumpir en el dominio de esta criatura. En la superficie, el viento siguió barriendo la costa, esparciendo un rumor que pocos se atreverían a repetir: Saitán se había saciado nuevamente. Dicen que si caminas por la orilla en medio de la noche, podrás sentir en la brisa los últimos susurros de aquellos incautos, un eco distante de su creciente desesperación. Y es que el demonio no necesita otra cosa para manifestarse, tan solo una chispa de tristeza, una mínima rendija de duda, para abrirse paso y devorar el alma. En Mayotte, ese temor subsiste como un veneno silencioso que corroe la voluntad, recordando a todos que Saitán está al acecho, invisible, esperando con infinita paciencia al próximo corazón que sucumba a la angustia. En ese reino sin piedad, nadie encuentra salvación. Así acaba la noche para quienes se topan con él, sin sosiego, sin consuelo. No queda más que un eterno eco de terror.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.